nuestra Biblia en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Recordando un poquito, hermanos, estuvimos hablando de el Salmo 1 la semana pasada y hoy vamos a estar hablando acerca del Salmo 2. Y no sé si recuerdan que había mencionado que existen diferentes tipos de salmos o se catalogan por diferentes tipos de salmos. Y este salmo, el Salmo 2, es un salmo mesiánico o es un salmo que habla de Jesucristo, es un salmo real. Y los mesiánicos o los salmos mesiánicos son mesiánicos o se llaman mesiánicos porque contienen referencias acerca del Señor Jesús como Mesías desde el Antiguo Testamento. Son salmos que hablan de la autoridad como rey del Señor Jesús o de su padecimiento como cordero. En este salmo, en el salmo que vamos a estar estudiando esta noche, el Salmo capítulo 2, aparecen 4 escenas que giran en torno a la rebelión de la humanidad con Cristo, con Dios, y la respuesta de Dios ante esa rebeldía. Son 4 voces o 4 personajes que salen en esta narrativa, en estos 12 versículos. Y en estos versículos, como lo estoy mencionando, es un capítulo mesiánico donde habla acerca de Jesús, habla acerca de su reinado, de su poder como rey, como Mesías. Así que voy a darle lectura rápidamente a estos 12 versículos y por favor vaya ahí conmigo con su vista. Dice la poderosa palabra de Dios, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Palabra de Dios. En el versículo del 1 al 3, recordando que en este capítulo aparecen 4 escenas, ¿sí? O 4 tiempos, y esos tiempos están divididos por los siguientes versículos. El versículo del 1 al 3 comienzan hablando acerca de la primera escena. Es donde vemos la amarga rebeldía de la humanidad contra Dios y su Mesías y su Rey. Tenemos a las personas, a la humanidad, a la ciudad, a los reyes, con una amarga rebeldía en contra de Dios, el Creador, y de su Hijo, el Mesías. Esta es la primera escena, versículo del 1 al 3. Y luego después tenemos la segunda escena, que es del versículo 4 al versículo 6. Y esta segunda escena se pudiera diferenciar o titular como la reacción de Dios ante la rebeldía de estas personas, ¿sí?
Y luego después sale la escena número 3, que sería del versículo 7 al 9, y es el Mesías hablando, el rey hablando. Y por último tenemos la cuarta escena, que es del versículo 10 al 11, y esta la podríamos titular como el Espíritu Santo hablando. Aquí es algo maravilloso porque desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, podemos ver la Trinidad cooperando en la instrucción bíblica. Vemos al Padre revelando, vemos al Hijo hablando y vemos al Espíritu como un heraldo, como alguien que está anunciando la palabra de Dios. El Padre está en su gloria, el Hijo como enviado y el Espíritu Santo como el heraldo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Ahora vamos parte por parte en esta primera escena, en estos primeros 3 versículos, iniciando con una gran pregunta o con una pregunta bastante violenta por lo que está sucediendo. Y el salmista David dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Inicia este versículo y quiero resaltar esta frase con sublevar, la palabra sublevar o el verbo sublevar que aparece ahí en el versículo 1. ¿Por qué se sublevan? Se podría también tener un sinónimo que querría decir incitar, o lo que significa es incitar a una persona a que se enfrente a un poder establecido utilizando la fuerza o las armas. Ha sublevado a sus conciudadanos. En algún momento, no sé si recuerdan o les ha pasado cuando estaban en la escuela o están en el trabajo, que siempre en esos grupos, siempre sobresale una persona que es muy rebelde o una persona que es un caudillo, que subleva a la gente, que incita a la gente al desorden. Espero que no hayan sido ustedes en la escuela, ese tipo de personas. Personas que se paraban y decían, vamos a echarnos la vaca, ¿no? Como decíamos, en esta hora nos salimos, vamos al billar o vamos a otro lado y la gente lo seguía, sublevaba. Pero lo que estaba haciendo era incitar a las personas a ir en contra de lo establecido. En este contexto, David inicia con esta pregunta diciendo, ¿por qué se rebelan? Que ese es el otro sinónimo. Y esta sublevación o esta rebeldía se está originado por una causa de irritación o una alteración grande a una persona. Por ejemplo, las injusticias sociales muchas de las veces sublevan al pueblo. Han visto cómo a veces en la historia de México, por ejemplo, o a veces cuando hay marchas donde se están quejando del gobierno por las injusticias, bueno, eso es sublevar, eso es rebelarse, incitar al desorden, ya sea por una causa justa, en el sentido de buscar justicia, o en la causa de desorden. Y este versículo que estoy leyendo, amados, este versículo dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Rebelarse, quiere ir en contra. También han querido redefinir lo que es el evangelio. Ahí está el evangelio de la prosperidad, que cualquier predicador de la prosperidad es un hijo del diablo, hermano. Es lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva. El evangelio de la prosperidad es la predicación de Satanás. Y la gente, las iglesias, quieren escuchar ese evangelio. Quieren redefinirlo. Quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho. La iglesia también. Hay personas que quieren redefinir la iglesia de Dios, de cómo funciona la iglesia, cómo la iglesia debe de ser. Muchas de las veces vivimos en iglesias o existen iglesias donde no hay orden, no hay disciplina, no hay evangelio, no hay protocolos bíblicos y ellos quieren redefinir cómo la iglesia debe de funcionar cuando la palabra de Dios nos ha enseñado y nos enseña cómo es la iglesia, cómo debe de vivirse en la iglesia, cómo Dios estableció el liderazgo plural de pastores, de diáconos, cómo la iglesia funciona. Hay orden, hay disciplina, hay santidad. Pero a la gente no le gusta eso. Ellos quieren redefinirlo. Ellos gritan, rompamos sus cadenas. Noten cómo la voluntad de Dios la ven ellos como algo estorboso.
¿Te cuesta hacer la voluntad de Dios? Cada uno de nosotros puede decir, sí, nos cuesta, porque la voluntad de Dios es perfecta y santa y yo soy un vil pecador. Y esas dos cosas luchan dentro de mí. Esa es nuestra naturaleza. Pero en el proceso nuestro de santificación progresiva, porque tenemos a Cristo, hay lapsos, hay momentos donde el Espíritu de Dios pone el gozo, el querer como el hacer por su buena voluntad, y tenemos nosotros voluntariamente el deseo de realizar la voluntad de Dios. Y eso es un milagro que viene del Espíritu Santo. Él transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón a través de la luz de Cristo, que es lo que mirábamos el domingo pasado. Pero los que no tienen la luz de Cristo, ellos están molestos, airados con Dios, porque todo lo que Dios es y representa para ellos es una carga, es una cadena que aprisiona y cuerdas que amarran. Por eso es que el versículo 3 dice, rompamos una vez por todas estas cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Ahora aquí ya iniciamos esta segunda escena. Ya terminamos aquí la primera escena que tiene que ver con la rebelión de la gente. Y ahora en este versículo 4, el versículo 9, entramos a la segunda escena que tiene que ver con la contestación de Dios. Dios está hablando aquí, Dios va a hablar aquí. Y noten lo que menciona, versículo 4 al 6, dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi Hijo sobre Sión, mi monte santo. Esta nueva escena o esta siguiente escena aparece el Señor, Dios Todopoderoso, sentado diciendo, qué risa me dan. Esta es la reacción de Dios ante la absurda rebelión de la humanidad. Es absurda, hermanos, la rebelión del ser humano en contra de Dios, porque el ser humano rebelde en contra de Dios, que no conoce la gloria de Dios, que no entiende quién es Dios, se cree la mentira que él puede ganarle a Dios, que él puede ir en contra de Dios y tener éxito. Esta idea de burlarse, porque aquí dice el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Verso 4. Se ríe. El Señor se burla de ellos. Estos verbos de reír o de burlarse quiere decir que es tan absurda la actitud rebelde de estas personas en contra de Dios, que Dios mismo le parece gracioso que piensen que pueden ellos vencer en esta revolución, en esta rebeldía que ellos comenzaron. Es como si ellos dijeran, o como una persona quisiera tumbar un muro de concreto con sus puños. Nunca va a pasar. Nunca vas a poder tumbar un muro de concreto con tus puños. Es absurdo pensarlo. Es una tontería, nunca va a pasar. Y el Señor ve la actitud rebelde de estas personas diciendo, ahora sí, una vez por todas, Dios, te vamos a vencer. Y vamos a quitarnos estas cadenas y estas cuerdas que tú pusiste como prisión. Y te vamos a vencer. Y el Señor los ve de lejos y se ríe. Se burla de ellos. Se burla de ellos. Porque el Señor no es como un monumento de yeso, como una estatua de yeso, de metal, que puede ser tumbado y destruido. El Señor nuestro Dios no es eso. Así que el Señor se burla de su absurda rebelión. Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando aquí Dios Padre acerca de su Hijo, el Mesías, el Rey del universo. Y Él está diciendo, en otras palabras, Él está diciendo que Él va a hacer su plan y nadie se puede
topar, nadie se puede meter con él, nadie puede triunfar sobre la voluntad de Dios. Noten ese versículo 6, esa declaración, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta firme de Dios en esta escena es que Él ya tenía su plan y ese plan se va a establecer. Noten esta trayectoria. La gente está en rebelión en contra de Dios. La gente no quiere a Dios, la gente no quiere a su Hijo Cristo, que Él gobierne, que Él reine. Y el versículo 6, el Señor dice, yo ya tengo mi plan. ¿Cuál es ese plan? Que mi Hijo va a reinar. Y saben que ese plan ya estaba puesto desde la eternidad pasada y ese plan se va a establecer. Ese plan es el establecimiento de su amado Hijo como el Rey soberano de todo el mundo. Este plan no está en discusión, este plan no está en votación, no es una democracia. Este plan del cual está hablando aquí, que el Señor va a poner a su Hijo sobre el monte de Sión como el Rey soberano, no está discusión, no está como ven Israel, ¿quién quiere votar porque sí sea o no sea? No es una democracia, es más bien una teocracia. Es donde Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere y lo cumplirá porque Él es Dios. Para eso, Él es Dios. Él es Dios y para eso Él es Dios, para ejecutar sus juicios, para ejecutar su voluntad. Para eso Él es Dios. Su soberanía nos hace bien. La soberanía de Dios nos hace bien. Pero esto solamente puede ser discernido y entendido por los que su corazón está iluminado por el Evangelio, por el poder del Espíritu. Porque para los que no conocen a Cristo, esto es una locura. Así que el Señor desde la eternidad pasada ve y por eso se burla y dicen, mira, los pobres de ellos, mi plan ya está hecho, mi Hijo va a reinar. Él es el Rey soberano. Quiero que vaya rápidamente a Isaías capítulo 4, versículo 40, Isaías 40, 13 al 17. Y noten cómo el Señor habla de sí mismo acerca de su soberanía. Uno de los atributos de Dios, hermanos, que no podemos dejar a un lado y hacernos de la vista gorda, es que Dios, nuestro Dios, es un Dios soberano. Versículo 13, Isaías 40, versículo 13 al 17, dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? O sea, ¿quién le dijo al Señor? Señor, ven, yo te voy a guiar. ¿Por dónde tienes que ir? O como consejero suyo, o yo te voy a dar un consejo, Señor, porque yo creo que estás cometiendo varias atrocidades. Déjame aconsejarte, Señor. Esta es una pregunta bastante tonta, porque la respuesta está en ella misma. Nadie. ¿Quién guió al Señor para que tomara una decisión? Absolutamente nadie puede consultar o darle consejo al Señor. Versículo 14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿A quién? ¿Quién le enseñó inteligencia? A Dios. Versículo 15. Las naciones le son como gota de un cubo. Lo que está diciendo aquí Isaías, hermanos, las mujeres o a veces cuando nosotros trapeamos la casa y llenamos el cubo del agua para trapear y lo agarramos y lo metemos a la casa y de repente cuando lo bajamos cae una gota de agua al piso. Bueno, eso para Dios son todas las naciones del mundo. Nada. Wow. Versículo 15, las naciones le son como gota de un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza.
Cuando van a las tortillas y piden 1 kilo, ¿les ha pasado que alguien dice, pero límpiame bien la balanza porque tiene polvo? No vaya a ser que vaya a pesar también eso y me salga de más. ¿A alguien le ha pasado eso? No, ¿verdad? Porque el polvo no pesa nada. Es lo que está diciendo Isaías. Las naciones para el Señor son como una gota, son como el polvo fino. Versículo 16. El Líbano no basta para el fuego, ni basta sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada. Es más, déjame ampliarlo, dice Isaías. Menos que nada e insignificantes son consideradas para nuestro Dios soberano. Nota cómo la soberanía y la grandeza del Señor es indiscutible. No se puede discutir. Nuestro Dios es soberano, Él es grande, infinitamente grande. Y todo lo demás es polvo, es casi nada. Isaías, ahí denle un poquito al capítulo 46, versículo 8 al 11. 46, 8 al 11. El Señor, a través del profeta Isaías, sigue diciendo de esto, de su soberanía, de su grandeza. Acuérdense de esto, versículo 8. Y estén confiados, póngalo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. ¿Escuchaste eso? El Señor declara el fin desde el principio. Él conoce el fin de la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque Él la escribió en la eternidad pasada. Y todo está sucediendo conforme a su plan. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será, ¿qué? Establecido. Y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que esto suceda. Lo he planeado y así lo haré. ¡Qué hermoso! Que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios ha tenido planes en la eternidad pasada y la Trinidad han planeado desde la eternidad pasada y todo se ha cumplido conforme a su propósito y su plan. Y nada puede detener ese plan. Nada. Y precisamente este es el problema que estas personas tienen. La respuesta a la primera pregunta en el versículo 1, ¿por qué se rebelan en contra del Señor y de su ungido? ¿Saben por qué? Porque a la gente le amarga la vida la soberanía de Dios. Ese es el problema. Al ser humano le molesta hasta los huesos que Dios sea soberano. A la gente le molesta en su alma, en lo más profundo del corazón, que alguien elija por ti. Saber que nosotros no somos los soberanos, hermanos, nos humilla y nadie quiere ser humillado. Por eso es que ellos decían en el versículo 3, por fin quitaremos estas cadenas. Y el Señor dice, yo soy Dios y mi propósito se va a hacer. Esta es la razón de la rebeldía de la humanidad contra Dios. La soberanía de Dios ofende al ser humano. La soberanía detona dos reacciones en las personas, como ya lo mencioné. La primera de ellas es aborrecimiento, odio. La gente odia a Cristo, la gente odia al Padre, al Espíritu Santo, a la iglesia, al Evangelio. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, yo no soy cristiano, pero yo no odio a Cristo. Déjame
explicártelo rápido, si tú no eres con Cristo, eres contra Cristo. Así de fácil. En el camino del Señor, en el camino eterno de la vida, no hay un camino en medio. O eres del Señor y estás con Él, o no eres del Señor y estás en contra de Él. El que no junta, dice, desparrama. El que no junta conmigo está desparramando. No se trata de sentimientos, de sentir odio. Se trata de acciones en la vida. Así que el Señor, el versículo 6 dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey, lo he apartado, lo he preparado para que sea el rey sobre Sión, el rey, el monte de los reyes, monte Sión, mi santo monte. Versículo 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Aquí entramos a otra parte, hermanos, a la tercera escena de este salmo, que podemos titular El Hijo de Dios ahora habla. Hablaron las personas que se rebelaban, ahora habla el Dios en su trono y ahora habla el Hijo. El plan de Dios, hermanos, ejecutado por el Hijo, el Rey, es que Él gobierne sobre todas las naciones. Ese es el plan. Eso es lo que menciona en el versículo 7 al 9. Ciertamente anunciaré, nota cómo lo describe aquí, en un verbo personal, presente personal, está hablando, yo anunciaré ciertamente el decreto del Señor, su Padre, que me dijo, está hablando Cristo aquí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este lenguaje, estos 3 versículos, denotan el poder infinito que el Hijo de Dios, el Rey Mesías, tiene. Él no tiene rivales. Él no tiene contrincantes que se le igualen, porque todas las naciones son para él como polvo, como nada. Así que él va a reinar. El plan del Padre es que él reine, que él sea el rey, que él sea el Mesías. Y así fue hecho. Versículo 10. Iniciamos esta otra cuarta escena donde el Espíritu Santo habla. El mensajero como un heraldo del rey es dar un ultimátum, esto es lo que está mencionando, una advertencia, un aviso y por último hacerles una invitación, que esos van a ser los últimos versículos del 10 al 12. Ahora, recuerden, son 4 conversaciones, 4 palabras, hablaron las personas rebelándose en contra de Dios, no queremos que tú seas Dios, nosotros queremos ser Dios. Y luego después la siguiente conversación habló Dios diciendo, no, mi plan se va a hacer. Y la tercera conversación fue Cristo hablando diciendo, yo voy a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciese y yo voy a gobernar las naciones. Cuarto, el Espíritu Santo ahora habla como un heraldo, como alguien que va a anunciar al rey y él va a aconsejar y va a advertir a estas personas del versículo 1 al 3 que se rebelan en contra del Señor. Y esta es la advertencia y esta es la invitación que hace, versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Lo que está diciendo aquí David, hermanos, el salmista es, oigan, consideren que su actitud va a traer consecuencias malas. No sé si recuerden en algún momento de su niñez cuando había un niño que los golpeaba y los molestaba, pero ese niño no se metía con el grandote de la clase. Cuando yo estaba en la primaria y en el kinder,
por providencia de Dios, yo era el más alto de todos casi siempre y no se metían conmigo. Aunque yo era un niño muy sensible, al ver que era el más grande, pues como que contigo no me voy a meter. Y esa declaración o esa idea es lo que está diciendo aquí. Oigan, ¿realmente están dispuestos a meterse con el rey Mesías que Dios ha designado para que gobierne? ¿Realmente se van a meter con él? Mejor piénsenlo 2 veces. Muestren sabiduría, es lo que está diciendo aquí, versículo 10. Reciban amonestación, es la otra recomendación que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Muestren sabiduría, reciban la amonestación, oh jueces de la tierra, adoren, número 3, versículo 11, adoren al Señor con reverencia, 4, y alégrense con temblor. Y 5, versículo 12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Aquí hay 5 recomendaciones que el Espíritu da a esas personas. Sean sabios, reciban esta exhortación, adoren al Señor con reverencia, no se metan en problemas. Este es el contraste, están muy rebeldes. Lo diferente o el contraste de la rebeldía es la sumisión, la adoración. Alégrense con temblor, tengan respeto por Él, no sean igualados, Él es Dios eterno. Y número 5, honren al Hijo. La palabra honrar aquí en el versículo 12 realmente viene del hebreo nashak, y este verbo significa besar, dar un beso. Lo que el salmista está diciendo es, besen a su rey. Besen a su rey. Y lo que quiere decir, hermanos, es que, o esta costumbre de besar al rey era una señal de rendición. Era una señal de rendición humilde a la soberanía de su rey. Era todo lo contrario a lo que ellos estaban haciendo, rebeldía. Ahora es besar. ¿Han visto cómo algunas personas saludan de beso y dan el beso en una mejilla y voltean la mejilla y dan el otro beso? Tiene esa señal de rendición. Tú eres rey y yo me someto a ti, te adoro, te respeto, respeto tu reinado. Y al final esta es la advertencia. Estos fueron los 5 consejos que el Espíritu dio a esas personas que se rebelan en contra de Dios y de Cristo. Y este es el último, o esta es la advertencia, el ultimátum. Pues puede, versículo 12, segunda parte, inflamarse de repente su ira. Le está diciendo, aprovechen, porque puede ser que el rey se moleste y su ira salga y los destruya. Y al final termina David con esta bienaventuranza. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Escuchando la semana pasada hablando de esta palabra de bienaventurado, ¿recuerdan qué significa? Bienaventurado es qué buena vida tiene esta persona, qué buena vida tiene aquella persona, eso es lo que significa bienaventurado. Esas personas que tienen una buena vida, en este versículo, son aquellas personas que ponen a Cristo como su refugio. Y esto contrasta totalmente la intención de estas personas que se rebelaron en contra del Señor. Cualquier persona que no está en Cristo es una persona que se rebela todo el tiempo en contra del Señor. Todo el tiempo. ¿Y saben cuál es la diferencia en nosotros? Porque aunque nosotros somos creyentes, hijos de Dios regenerados, la noticia es que también nosotros nos rebelamos en contra de nuestro Señor todo el tiempo, pero la gran diferencia es que nosotros tenemos a un abogado que intercede por nosotros delante de la presencia del Señor. Y por causa de ese abogado que es Cristo, tenemos perdón de nuestros pecados. Pero los que no están en Cristo, ellos no tienen eso. Ellos están expuestos delante del juicio de Dios y en algún momento la ira de Dios se va a revelar y vendrá el juicio para ellos. Y pobre de ellos.
se lamentarán. Pobre de ellos, de los cuales no tengan a Cristo como su defensor. Cuando Cristo aparezca en las nubes, porque esto es real, y todo ojo lo vea, y los muertos resuciten, el Señor va a decir, vénganse todos los que son míos, y va a apartar a los que no son de Él. Y entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ya no habrá escapatoria. Y todos los que tuvieron a Cristo como su Señor serán: bienvenido, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Por causa de Cristo, solamente por eso, entra. Pero a los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el sufrimiento nunca termina. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu abogado? Si no es así, ven a Él. Esto es una noticia urgente. Se trata de tu eternidad, se trata de tu vida. El que no está en Cristo, contra Cristo es. ¿Y saben qué, hermanos? Este salmo se cumplió. Cristo vino a este mundo, mucha gente conspiró en contra de Él, lo aprisionaron, lo vendieron, lo traicionaron. Los reyes, los sacerdotes, conspiraron en contra de Él y estaban empecinados en matarle. Lo odiaban hasta la muerte. Lo odiaban. Porque Él es soberano. Porque Él es luz. Y nadie quiere ser alumbrado para que demuestren sus pecados. Todos queremos ser nuestros propios dioses y no queremos rendirnos a Él. Pero al final, ¿qué fue lo que pasó con Él? Después de estar 3 días en una tumba, el mismo Señor que dijo, mi propósito cumpliré, le dio vida para que se pusiera de pie otra vez y resucitó. Cristo, nuestro Señor, después de muerto, se puso de pie, vuelto a la vida por el poder de Dios, cumpliendo lo que Él dijo. Gloria a su nombre. Él venció. Así que vengamos, acerquémonos al trono de la gracia del Señor. Somos bienvenidos todos a Él. Solamente tenemos que venir en arrepentimiento y fe al Señor. Y seremos personas que tienen una buena vida, bienaventurados, porque el Señor es nuestro Señor, Él es nuestro protector. Amén. Oremos. Señor bendito, te agradecemos, Padre, por este momento donde pudimos reflexionar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas ver cuál es la naturaleza del ser humano que se revela en contra de ti. Y aún nosotros, Señor, que somos creyentes, hijos tuyos, constantemente descubrimos que nuestra voluntad se revela a la tuya, Señor. Pero la gran diferencia que nosotros tenemos y gozamos es que te tenemos a ti, a alguien que intercede por nosotros, que cubre nuestras faltas y perdona nuestros pecados. Y también tenemos a tu Espíritu Santo, quien obra y pone el querer como el hacer en nosotros para amar tu voluntad y contemplar tu voluntad como lo más hermoso, como lo más bello, algo que necesitamos y queremos hacer. Gracias, Espíritu Santo, quien transforma nuestro corazón. Gracias, Cristo, por interceder por nosotros. Gracias, Señor. Que tu palabra dé mucho fruto, Señor, en estas personas que estamos aquí. En el nombre de Jesús.